Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Buenas tardes. Junto con la doctora Claritza Peña, se ha realizado la siguiente investigación titulada Representaciones sociales y poder en la gestión del agua, una mirada histórica a la gobernanza ambiental en contexto urbano iberoamericano desde el siglo. La gestión del recurso hídrico en Iberoamérica se configura como un campo complejo que trasciende las dimensiones técnico-administrativas. Y la importancia que desde la perspectiva de la ecología política, el agua no puede entenderse únicamente como un recurso natural, sino como un objeto sociotécnico atravesado por relaciones de poder, saberes, de conflicto y procesos históricos de apropiación, donde la circulación del agua es en esencia la circulación del poder. Son tres elementos importantes, el agua, dinero y poder, que están vinculados materialmente y por consiguiente controlar ese flujo del agua también implica controlar la ciudad misma. Fíjense que es muy importante verlo como esta estructura de un anillo donde está la infraestructura, las urbanas, pero que al mismo tiempo pueden surgir tensiones entre los saberes marginados y la hegemonía, donde controlar ese flujo es de gran importancia para la ciudad misma. El cine se convierte en este sentido en un dispositivo cultural, en un medio que opera como un espacio privilegiado para la producción de sentido. No solo documenta conflictos, como a veces lo vemos, socioambientales, sino que contribuye activamente a la construcción de esos imaginarios colectivos. Entonces, el presente artículo tiene como objetivo analizar las representaciones del agua en el cine iberoamericano contemporáneo, específicamente en dos cortometrajes. Para ello, es importante resaltar que la importancia de usar un marco metodológico basado en la interpretación en dos cortometrajes, uno de animación y otro documental. El primero, Abuela Grillo, del director Chapo, 2009, y el segundo del director Hortas, llamado Sarayaco, del 2012. ¿En qué consisten esas representaciones sociales, culturales, que vemos a través del primer cortometraje? En este cortometraje el agua no es algo que se posee, sino algo que se invoca a través del canto. Su presencia está vinculada a esa armonía comunitaria, una armonía comunitaria que es importante. Cuando la abuela canta, entonces la vida florece, y cuando se va el agua queda la sequía. En el segundo caso específicamente vemos que surgen ciertas transformaciones por medio de lo que es el contexto, los espacios. Esas transformaciones están vinculadas con una dualidad visual, con la utilización de una paleta de colores vibrantes y orgánicos para el entorno rural, contrastando así con los tonos grises y asfálticos de la ciudad, donde el agua pierde el carácter sagrado para volverse totalmente industrial. Ya en la tercera figura vemos que la obra cinematográfica es una alegoría directa a esa transición de una gestión comunitaria ancestral de gran importancia a una gestión privatizada mercantilista. Por una parte, ese modelo extractivista donde los personajes de traje representando a las transnacionales o empresas privadas
ven en el don de esa abuela que canta una oportunidad de negocio, donde capturan el canto, capturan ese vital líquido y lo embotellan. De esta forma podemos ver esa metamorfosis del agua. En la fase 1, como bien común, donde hay un entorno rural, donde fluye ese líquido naturalmente, que nutre la tierra y está en un estado de armonía, junto con los seres vivos que se interrelaciona con ella. Luego está una fase 2 de cosificación o entorno urbano, donde ese don se vuelve negocio y el agua es encerrada en infraestructura contenida en plástico y condicionada a un valor de cambio. Y ya se encuentra en la fase 3, representada por los derechos humanos, esa reclamación, ese activismo por medio de la comunidad, un activismo disruptivo, donde se caracteriza por esa transición, esa narrativa, donde el agua recobra su estatus de dignidad y justicia social. En conclusión, son varios actores que están presentes, personajes que están presentes en estos cortometrajes, y en el caso de la abuela Grillo, sus personajes están representados por la abuela, la comunidad que encarna una ontología relacional. El agua no se posee, se invoca, basada en el ciudadano y la reciprocidad. Segundo, en los entes privados, representados por los hombres de traje, que ejercen poder tecnocrático, transforman el recurso mediante la acumulación de posesión. Y tercero, el Estado, que se presenta en este cortometraje de una forma ambivalente, entidad ausente o presente, facilitadora o cómplice silenciosa de aquella explotación. Es interesante ver cómo se interrelacionan todos estos personajes, todos estos actores, de una manera u otra. Esa guerra del agua está inscrita en lo que llamamos una arquitectura de exclusión, donde está la ciudad, donde está esa periferia, y es en las periferias donde se sienten esos cambios, esas transformaciones dadas por esos entes privados, donde el agua se mercantiliza. Y luego está esa resistencia disruptiva representada por la comunidad que sale a la calle exigiendo su derecho al agua como un elemento vital para ellos, para poder producir, para poder estar en armonía. En el segundo caso, básicamente, que es el cortometraje Sarayaku, el agua como territorio y espiritualidad. Esa antología del agua representado por un triángulo. En el caso del pueblo Kikwa de Sarayaku, introduce una dimensión ontológica muy importante que desafía las concepciones occidentales del agua como recurso y trasciende esa visión técnica de recursos hídricos propios de los modelos de gestión neoliberales. En este contexto, el agua forma parte de lo que es la selva viviente, una entidad que integra dimensiones ecológicas, espirituales y culturales. Una visión que se alinea con los planteamientos de Escobar 2015. En este cortometraje, el río no es solamente un escenario, sino el eje que define la comunidad. Río de maíz. En este sentido, la cámara captura el agua como un espacio de vida cotidiana, de ritualidad, oponiéndose visualmente a las infraestructuras extractivistas. De esa gestión tecnocrática a esa gestión comunitaria, la obra cinematográfica expone esa ruptura entre la gestión hídrica impuesta por el Estado y las empresas transnacionales, como las petroleras, frente a la gobernanza ancestral. Es importante recalcar que el agua como sujeto y derecho y resistencia jurídica. Al final del relato del cortometraje anterior,
podemos ver que el agua ya no es solo sufre la contaminación, sino que se presenta una defensa que se convierte en una herramienta principal que moviliza la justicia internacional. Y es una de las características principales cuando yo lo comparo con el primer cortometraje. Esa narrativa de resistencias, hay una diferencia entre el primer caso, Abuela Grillo, esa desobediencia civil disruptiva que recupera el espacio público, y la otra en la cual hay una vigilancia territorial y organización jurídica internacional. Muy importante. Ahora, si se compara con los modelos de gestión, vemos que es una transición, en el primer caso de la Abuela Grillo, hay una transición impuesta de bien común a privatización urbana, tarifada, en comparación con el documental donde hay una imposición de zonificación petrolera frente a la gestión de las asambleas directas. Son relaciones de poder marcadas en un caso por el conflicto mercantil y en el segundo por el conflicto ontológico y epistémico, donde el Estado extractivista está presente versus lo que es el caza-sacha. Para concluir, es importante reafirmar que ese análisis realizado permite afirmar que el cine iberoamericano contemporáneo se configura como un medio crítico de alta densidad interpretativa para el estudio de las dinámicas de poder que atraviesan la gestión del agua. En tal sentido, es importante destacar que a través de las narrativas, esas narrativas se evidencian procesos de desigualdad socioambiental, de resistencia colectiva, de desposesión, que suelen permanecer invisibilizados en los enfoques tecnocráticos dominantes. Muchas gracias. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.